Pues sí, hermano y amigo Fernando, porque además de hermanos, somos amigos. Creo que es un dicho, un refrán, ¿no? De que los hermanos te los da Dios, pero a los amigos los elige uno. Estoy totalmente de acuerdo con tu oración. Creo que ese tiene que ser nuestro propósito. Si Jesús nos muestra a Dios, entonces conocemos, no solamente por la Biblia, sino por la persona de Jesús, cuál es su perfecta voluntad. Así como se comportaba en Natividad Jesús, tenemos que luchar por hacerlo nosotros. Que sé que es difícil, que es imposible, es cierto, Jacqueline. Mientras que estemos aquí en esta tierra, nunca seremos como Jesús. Pero Él es el espejo en el que nos miramos. Él es nuestro referente. Él sí que es un influencer de verdad. No sé qué significa así, influencer o influencer, no sé cómo se dice, ¿no? Esos tecnicismos a mí me quedan un poco. No nos olvidemos, porque lo espiritualizamos todo. Pero Jesús era de carne y hueso. Por eso es que nos puede comprender. Jesús sabe cómo se siente Mónica. Que hoy la mujer viene más para allá que para acá. No para allá de mirando... No, tampoco es eso, ¿no? Y yo le agradezco el esfuerzo. Porque esa es su predicación para el resto de la congregación. El 95% de los hermanos en su situación se hubieran quedado en casa, pero usted no. Y eso lo ve el Señor. Pero no solamente con el hecho de asistir al culto. En la actitud que tenemos frente a las cosas de la vida. ¿Cómo me comporto en mi trabajo? ¿Cómo me comporto con mi familia? ¿Cómo que me comporto a la hora de pagar mis impuestos? El cristiano es una cosa que te lleva 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Ser cristiano no solamente es para los domingos por la mañana. Por eso yo te cojo la oración, Fernando. Y venimos aquí para escuchar, para tratar de hacerlo. Y quiero dejarle 2 ideas. Estudiamos el capítulo 7, estudiamos el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 2 de Romanos. Y solo tengo esta mañana, Isaías, 2 puntos. Nada más, 2 puntos. El segundo es mucho más largo que el primero. Pero 2 ideas. Para asimilarlas, Fernando, y llevarlas a cabo. Así que si me quieren acompañar en la lectura, Romanos capítulo 2, yo voy a leerlo en la versión La Palabra, para aquellos que tengan teléfono móvil y lo utilicen para leer la Biblia. ¿Vale? Guadalupe lo va a poner en Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 2. La iglesia en Roma es una iglesia complicada. La verdad es que la mayoría de las iglesias que el Nuevo Testamento nos presenta eran iglesias difíciles. Fíjese, Eliseo, una iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Es como si juntas a unos de Vox con unos de Podemos. Como si sientas a la mesa para ver un partido de fútbol a unos del Madrid y a otros del Barcelona. Me hubiera gustado, Tere, estar en esos ágapes, en esas mesas en las que se reunían para comer. ¿Cómo sería el clima? Yo me imagino que habría grupos. Unos trataban con unos, pero mucho menos con otros.
Y Pablo es eficaz, es eficiente y sabe dónde tiene que apuntar. Y dice, por eso, tú, quien quiera que seas, da igual si eres el ujier de la iglesia, Pedro José, da igual si eres el pastor de la iglesia, Justiniano, da igual si eres el último hermano en congregarte en esta comunidad, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges, cuando te levantas en juez de los demás. Al juzgar a otro, tú mismo te condenas, pues te eriges en juez no siendo mejor que los demás. Es sabido que el juicio de Dios cae con rigor sobre quienes así se comportan. Y tú que condenas a quienes actúan así, pero te portas igual que ellos, ¿te imaginas que vas a librarte del castigo de Dios? No. ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? Eres de corazón terco y obstinado, con lo que estás amontonando castigos sobre ti para aquel día de castigo cuando Dios se manifieste como juez justo y pague a cada uno según su merecido. A los que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad mediante la práctica constante del bien, les dará vida eterna. En cambio, a los contumaces en rechazar la verdad y adherirse a la injusticia les corresponde un implacable castigo. Habrá angustia y sufrimiento para cuantos hacen el mal, para los judíos desde luego, pero también para los no judíos. Gloria, honor y paz en cambio para los que hacen el bien, tanto si son judíos como si no lo son, porque en Dios no caben favoritismos. Quienes han pecado sin estar bajo la ley, perecerán sin necesidad de recurrir a la ley, y quienes hayan pecado estando bajo la ley, por ella serán juzgados. Porque no basta escuchar la ley para que Dios nos restablezca en su amistad, es necesario cumplirla. Y es que si los paganos que no tienen ley actúan de acuerdo con ella, movidos de la natural inclinación, aunque parezca que no tienen ley, ellos mismos son su propia ley. La llevan escrita en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus propios pensamientos, que unas veces los acusan y otras los defienden. Esto es lo que se manifestará el día en que, conforme al mensaje que yo anuncio, juzgue Dios por medio de Jesucristo lo que los seres humanos mantienen oculto. ¡Ay, qué decir de ti! Que presumes, que alardeas de judío, confías en la ley y estás orgulloso de Dios. Dices que conoces su voluntad y que la ley te ha enseñado a discernir lo que es más valioso. Te consideras guía de ciegos y luz de cuantos viven en tinieblas. Crees poseer el secreto de instruir a los ignorantes y de enseñar a los párvulos, porque crees tener en la ley y el compendio de toda ciencia y toda verdad. Pues bien, ¿por qué no aprendes tú que enseñas a los otros? ¿Por qué robas tú que exhortas a no robar? ¿Por qué cometes adulterio tú que condenas el adulterio en los demás? ¿Por qué haces negocios en sus templos tú que aborreces los ídolos? ¿Por qué presumes de la ley tú que afrentas a Dios al no cumplirla? Aunque ya lo dice la Escritura, por vuestra culpa el nombre de Dios es denigrado entre las naciones. ¿Y la circuncisión? Tiene valor si cumples la ley, pero si no la cumples, lo mismo te da estar circuncidado que no estarlo. Pues si uno que no está circuncidado cumple los preceptos de la ley, ¿no lo considerará Dios como circuncidado a pesar de no estarlo? Es más, el que sin estar físicamente circuncidado cumple la ley, te juzga a ti que estás circuncidado y posees la ley escrita,
pero no la cumples. Porque no se es judío por el aspecto externo, ni la verdadera circuncisión es la marca visible corporal. Lo que distingue al auténtico judío es su interior. Y la auténtica circuncisión es la del corazón, obra del Espíritu y no de reglas escritas. Y no serán los seres humanos, sino Dios quien la hará. Amén. Amén. Fernando, ¿te puedo usar como ejemplo? Ven aquí a mi lado, hermano. Dos ideas, ¿vale? 2 puntos. Te cojo para la primera. Dice el versículo 1, solamente el versículo 1. Por eso tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás, porque al juzgar a otro tú mismo te condenas, pues te eriges en juez no siendo mejor que los demás. Bien. Hay un refrán que da título a la predicación de hoy. Por la boca muere el pez. Y no sé cuántos de ustedes lo saben, pero hay un académico que dice que el refrán no es solamente eso. El refrán en toda su amplitud dice lo siguiente: por la boca muere el pez y el hombre por la palabra. ¿A qué es cierto que muchísimas veces por la boca muere el pez? Cuando es pescado, muerde el anzuelo y le provoca la muerte. Alejandra, lección para nosotros, lección para mí, es que mis palabras me pueden llevar por la calle de la amargura. Y es que cuando hablo más de la cuenta, cuando emito juicios sin meditar mucho en ello, mis pensamientos, mis palabras se vuelven en mi contra, porque ahora yo soy rehén de ellas. Ya decía ese famoso filósofo Aristóteles que uno es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Y es que cuando yo juzgo a Fernando, estoy asumiendo que existe una ley, un patrón, una norma por la cual puedo juzgarlo. Por tanto, con esa ley, con ese patrón, con esa norma, yo le mido, llego a la conclusión de que no da la talla, y como Fernando no da la talla, me siento en el derecho de condenarlo. ¿Me guío en algo? ¿No das la talla, Fernando? Me siento en la libertad de condenarte, sin saber que cuando yo hago eso, le estoy dando autoridad a esa misma ley, a ese mismo patrón, a esa misma norma, de hacer lo mismo, pero conmigo. Por eso el Señor, en su Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, versículo 1, dice: no juzgues para que no seas juzgado. No caigas en esa trampa. Entonces, ¿qué hacer, Feli? Si es un incircunciso filisteo.
Es casi peor que si fuera del... ¿Qué hacemos con él? Bueno, dos cositas muy sencillas. Número uno, tener una actitud de gracia para con él. ¿Recuerdan que lo explicamos la semana pasada? ¿Qué es la gracia sino un don? Un regalo inmerecido, por el cual Dios, a mí, Javes, a mí, me trata no como debo, sino que me trata con amor, con aceptación, con bondad. Por tanto, yo estoy obligado a este incircunciso filisteo a tratarlo con aceptación, con amor, con bondad. Y eso sí, aplicar gracia en la vida de los demás no significa que estemos de acuerdo con lo que hace. No significa que nos pongamos a aplaudir. ¡Ah, qué bien, siga así, Fernando! No pasa nada. Claro que pasa. Pero no es mi cosa. No es tu cosa, Araceli. No es tu asunto. Yo tengo que tener con él el mismo trato que Dios tiene conmigo. Porque si Dios nos trata no como merecemos, sino como no merecemos, si Él nos ha dado la oportunidad, aunque la hayamos aprovechado, pero si Él nos ha dado la oportunidad porque nos ama, de la misma forma Dios lo ama a Él. Y también quiere darle nuevas oportunidades a Él. No me toca a mí juzgarlo. No me toca a mí juzgar la vida de mi hermano, ni de mi amigo, ni de mi hermano. Lo que sí me toca es amarlo, ser bondadoso, aceptarlo. ¿Ustedes creen que a ese referente nuestro, a nuestro Señor Jesús, no le importaba nada? Cuando perdonó a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo: tranquila, muchacha, siga así, no pasa nada, paz y amor. ¿Y el Netflix para el salón? No. Le perdona, porque sabe de qué pasta está hecho el ser humano. Y sabe que sí, que tal vez ella adulteró. Pero si se pone a mirar al resto, ¿cuáles serían los pecados de los que él podría hablar? Me los cojo todo para mí, ¿vale? Tal vez hemos adulterado, tal vez hemos fornicado, tal vez hemos robado, tal vez tenemos problemas de orgullo, de vanidad. Pero nos gusta ver lo de los demás. Luego seguiré con esta idea. Pero número uno, tener una actitud de gracia para con el prójimo. Y número dos, ¿qué nos queda? Orar. Orar por esa persona. El mismo capítulo 7 de Mateo, en el versículo 7, dice: pedid a Dios. Y me encanta una versión que dice: pedid a Dios y Él os atenderá. Nuestras súplicas, cuando son honestas, cuando son como es debido, llegan a la presencia de Dios. No pasan desapercibidas. Es cierto que muchas veces no obtienen la respuesta que nosotros queremos, porque muchas veces ni nosotros sabemos qué queremos. El mismo apóstol Pablo va a decir que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque muchas veces no sabemos lo que pedimos.
Gracias, hermano. Número 2. Versículo 21. Segundo punto. Romanos capítulo 2, versículo 21. Y aquí vamos a invertir el tiempo que nos queda. Pues bien, ¿por qué no aprendes tú que enseñas a los otros? Si usted ha estado prestando atención a la lectura que yo he realizado, en ese momento Teresina, Pablo le está hablando a los judíos. Y los judíos se sentían muy orgullosos, porque tenían la ley. La ley. ¿Se la había dado Dios a los babilonios? ¿Se la había dado Dios a los egipcios? No. Se la había dado a ellos. Y se sentían orgullosos, porque tenían la ley. Oh. ¿Y cómo disfrutaban de la circuncisión? Porque era la señal de un pacto de Dios con su nación, con su pueblo. Y Pablo les dice, ustedes que se jactan, que se enorgullecen, ustedes son personas incoherentes. Y también vimos la semana pasada algo acerca de la incoherencia. Es cuando afirmo ciertas verdades, pero yo hago lo que me da la gana. Yo digo una cosa, pero hago otra. Y Pablo les va a decir, ¿les dice que la ley es mala? ¿Les dice que la circuncisión es mala? Les dice, ni la ley ni la circuncisión os vale de nada si no cumplís la voluntad del Señor. No es cuestión de conocer, no es cuestión de saber, es cuestión de cómo vives. Y eso que Pablo le dice a los judíos, y que podemos pensar, Mónica, esto es para ellos, es aplicable perfectamente a los cristianos. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que tengamos la creencia correcta. Perfecto. ¿Y a eso cómo se le llama? Ortodoxia. Es importante tener la creencia correcta. Perfecto. Siempre y cuando ésta vaya acompañada de la práctica correcta. ¿Y a eso cómo le llamamos? Ortopraxis. Ortodoxia sin ortopraxis no sirve para nada. Que tú tengas la creencia correcta, si no vives una práctica correcta, no sirve de nada. Por eso te dije, Fernando, que me quedaba con tu oración. Porque ¿a qué venimos? ¿A calentar asiento? ¿A dar ofrenda? ¿A trastear en Facebook o en Twitter mientras que el pastor habla? ¿O vengo con la mentalidad de saber más de esa ortodoxia para yo tener el valor de convertirlo en una buena ortopraxis? Que yo salga de aquí esta mañana con la ilusión de ser mejor, de vivir mejor, de ser más coherente, de ser identificable. Y, ojo, tengo que con la L, identificable. Identificable. Dilo tú, Eliseo. Identificable. Eso. No se trata de eso, hermanos. Por eso hay refranes que se utilizan. Me encanta ese que dice, aplícate el cuento.
O sea, aplícate la lección, aplícate la moraleja, aplícate la enseñanza tú mismo, pero no por nada, sino para tu propio bien. Y me encanta un refrán que utiliza nuestro Señor. Nuestro Señor también sabía refranes. En Lucas capítulo 4, versículo 23 se utiliza uno. Y es, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, estás estudiando para algo de medicina, ¿no? ¿Tú te imaginas? Y terminas tu carrera de medicina, y haces un máster de medicina, y empiezas a ejercer, y eres un médico súper competente, pero te descuidas a ti mismo, a ti misma. ¿Qué pasa? Está bien que mires por los demás, pero también tendrás que mirar por ti mismo. Aplicado a nosotros que no estamos estudiando medicina, Isaías, es, mírate tú mismo, tío, con tus virtudes y con tus defectos. Que todos, incluso este que te habla, tiene mucho de ángel, pero también tiene mucho de demonio. Que tiene mucho de fariseo, aunque también tenga mucho de publicano. ¿Saben una cosa? Cuando somos incoherentes, cuando no vivimos aquello que creemos, en nuestro cerebro se produce o se provoca una disonancia cognitiva. Una incoherencia que hay que solucionar de alguna forma. Porque eso no se puede quedar así. Y tenemos dos formas de hacerlo. Dos formas de hacerlo. Número uno, fijarnos en los demás. Y cuando yo me doy cuenta de que Fernando es peor que yo, me voy a sentir mejor. Porque me comparo, pues no ando tan mal. No ando tan mal. Y cuando esa es mi actitud, yo me convierto en un legalista. Para yo sentirme mejor, tengo que hundirte a ti, Fernando. Piensa, Josué. Piensa, José. Piensa, Mari. Piensa, Jacqueline. Si alguna vez no hemos juzgado a alguien para limpiar nuestra conciencia. Porque si lo suyo es muy grande, lo nuestro como que empequeñece. Eso nos hace ruines, mezquinos. Número dos, aplicar gracia sobre nosotros mismos. Porque a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. A veces somos nosotros los que nos criticamos de una forma más feroz. Pues tenemos que aplicarnos gracias a nosotros mismos, como Dios lo ha hecho con nosotros ya. Y la misma gracia que tengo conmigo mismo, tenerla con mi prójimo. Y eso me va a hacer mirarlo con misericordia, con empatía, sabiendo que como a mí me cuesta, cielo, le cuesta a él. Este texto, Araceli, no es de Romanos, pero quiero terminar con esto. 5 o 7 minutos, termino con esto. Va en la misma dirección. Por favor, Lupe, Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Quién no se conoce este versículo? Juan capítulo 8, versículo 32. Y conocerán la verdad. Y la verdad
os hará libres. Dos palabras importantes. Número 1, la palabra conocer. Y conocerás, y conoceréis. En griego es la palabra ginosko. Y ginosko no habla de un conocimiento intelectual. No habla de ese conocimiento que tú has venido aquí a España a adquirir en tu máster o cuando fuiste a Inglaterra. No habla de ese tipo de conocimiento. Ginosko habla de algo que tú experimentas en primera persona, que tú compruebas por ti mismo. Es un conocimiento de primera mano. Ginosko es la felicidad que usted ha sentido este verano. Esa felicidad no es un término abstracto de la cual le han hablado filósofos o psicólogos o letrados. No, es algo que usted ha experimentado en primera persona cuando ha compartido tiempo con sus nietos, con su hija, con su yerno menos. ¿Me entiende? Eso es ginosko. Es algo que tú experimentas de primera mano, no te lo tienen que contar. Eso es conocer. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esa palabra se utiliza para las relaciones sexuales. Por ejemplo, se nos dice... No, le ha hecho gracia a la pastora lo de las relaciones sexuales. Esa palabra es la que se utiliza, y les voy a abrir mi corazón, ¿no? Cuando se dice que José no conoció a María hasta después de que ésta hubo dado a luz. Y yo, Rosa, cuando era pequeño, tenía que venir a la iglesia. ¿Cómo no voy a venir si era el hijo del pastor? Pero yo me quedaba todo descolocado. Yo me quedaba roto. Y yo me decía, pero ¿cómo no la va a conocer, hombre? Se ha estado con ella en Belén allí para el tema este del padrón y no sé qué historia. ¿Y cómo no la va a conocer si...? No. Es un eufemismo para hablar de las relaciones sexuales. Está hablando de algo profundo, de algo íntimo, personal. Y la segunda palabra de la que te quiero hablar es libres. Y en griego es la palabra eleuteros. TH intercalada, eleuteros. Y hace referencia a aquel que es libre de la esclavitud. Así que, miren, conocerás, no a nivel intelectual, no leyéndote un libro de la leche, no. Conocerás de primera mano, porque lo vas a experimentar en primera persona. Y ese conocimiento te va a hacer libre de la esclavitud. Y muchas veces solamente pensamos en la esclavitud del pecado, que es cierta. Pero es que muchas veces, Eliseo, no solamente eres esclavo del pecado, sino que eres esclavo de ti mismo. De tus egoísmos. Y ese conocimiento de la verdad quiere liberarte. Librarte de tus pecados. Librarte de ti mismo, que a veces eres tu peor enemigo. De tus egoísmos. Pero, hermanos, por eso yo les leo todo el capítulo y digo, ¿qué lectura tan larga? Porque no quiero sacar nada fuera de contexto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y ahí bien es cierto que los rabinos lo hacían. Cogían un versículo porque querían transmitir una enseñanza. No digo que esté mal, pero quiero ajustarme a lo real. No podemos coger un texto e ir lanzándolo a la gente porque a mí me apetezca. Y muchas veces lo hacemos fuera de contexto. Entonces yo quiero que nosotros leamos un versículo antes. El 31, por favor. Y con esto terminaremos en esta mañana.
Y lo vamos a terminar en alto. Dice, ¿lo tenemos, Lupe? Sí. Gracias, cielo. De nada. Que Dios te bendiga. Igual. Jesús se dirigió entonces a los judíos que ¿qué? Que habían creído en él. Y les dijo, número 1, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y eso se conecta con el versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Número 1. ¿Qué les pide? Versículo 31. ¿Qué les pide? Que sean fieles a las enseñanzas de Jesús. Eliseo, ¿qué está pidiendo Jesús? ¿Que las conozcan? ¿Que las memoricen? ¿Que se las sepan de principio a fin? Que las obedezcan. Por tanto, el Señor está hablando de obediencia. ¿Crees en mí? La mejor forma que tendrás nunca de demostrarlo es que me obedezcas. Y cuando me obedeces, número 2, ¿qué pasa? Que pasaréis a ser mis discípulos. Quieres asemejarte cada día más a tu Señor. Él es tu referente, Él es tu ejemplo, ¿vale? Y ya pasamos ahí al... Y conocerás la verdad, y la verdad les hará libres. Javes, tú que eres un tipo con 19 años, y la sociedad va en otra dirección completamente opuesta. Y lo que ves en Netflix, el 95% va en una dirección totalmente en contra. Los valores del mundo no son los mismos que los valores del Señor. Él te está diciendo esta mañana, como me lo ha dicho a mí, no se trata de que te aprendas la Biblia desde el principio al final. A los niños judíos, desde que eran pequeños, les obligaban a memorizar la palabra, la Torá. Empezaban con la Torá, pero luego ya se van con los profetas y todo. No digo que esté mal, pero no es esa la cuestión. Es que obedezcas. Es que obedezcas. Y cuando tú obedeces te das cuenta de que la verdad no es un listado de cosas imposibles de cumplir. Que la verdad no es una idea abstracta. La verdad es algo que al mundo le viene mejor. Te das cuenta de que para el mundo es mejor que ames a tu enemigo. Que siempre va a ser mejor ser generoso que ser un egoísta. Que perdonar siempre será mejor que guardar rencor. Porque cuando tú vives a Jesús, sabes lo que es la verdad. La verdad es conocer a Jesús. Es seguir a Jesús. Termino con esto. Imagínate, Luciana, que escuchas hablar del perdón. O escuchaste una predicación que hablaba del perdón. Y te encantó. Y te coges la concordancia. Y te buscas todos los textos bíblicos que hablan acerca del perdón. Y asistes a conferencias que te hablan del perdón. Y escuchas un montón de estudios psicológicos acerca de las virtudes de perdonar. Te empapas tanto del tema que te vuelves toda una especialista y ahora es a ti a la que invitan a que hables del perdón. Pero llega un día en que tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu esposo o tu esposa, no tu esposa, la esposa de la enciclopedia, ¿dónde estarán las esposas ya, Algunas ahí estarán acumulando polvo, Tu esposo o tu esposa
traicionan tu confianza. Y ahora eres tú, Rosa, la que no quieres perdonar. ¿Sabes qué ocurre, Olga? Que nunca entendimos nada, al menos acerca del perdón. Es algo que intelectualmente supimos procesar. Nos llenamos de datos, de mensajes, de estadísticas psicológicas, pero es algo que no terminó por hacerse carne en nosotros. Muchos de nosotros vamos bien de ortodoxia. ¿Cómo no hacerlo? 15, 30 años después de convertidos, escuchando predicaciones de todos los tipos, recibido miles de estudios bíblicos. Muchos vamos bien de ortodoxia, Eliseo. Pero la ortopraxis, eso es otra historia. Eso es otra historia. Y Pablo nos dice, Pedro José, que si tú no vives como es debido, de nada te sirven los cultos, de nada te sirven los estudios bíblicos, de nada te sirven tus ofrendas. Es muy difícil, y se lo dice uno que lo vive en primera persona, es muy difícil ser coherente, pero Dios demanda coherencia de sus hijos. Por eso esto cuesta, por eso esto cuesta, porque a veces tenemos una información aquí, pero el cuerpo te pide otra cosa. Ese problema no es exclusivo de los judíos, ¿verdad? También nos atañe a cada uno de nosotros. Esto no solamente es cosa de los españoles, también de los paraguayos, de los chilenos, de los ecuatorianos, de los brasileños, de los guineanos. Joven Luciana, joven de 50 años, Luciana, ¿de dónde? ¿Eh? Angoleños. Por eso el vete libre. Mire, me queda, termino con esto, porque lo que la haya preparado y... ¿Saben quién es Jesús Adrián Romero? Es un cantante, yo le he escuchado predicar más que cantar. Me gustan sus predicaciones, me gustan. Es más, no hace mucho, hace un par de semanas o 3, me fui a Madrid a escuchar al pastor que está en la iglesia que él levantó, ¿vale? Ulises Oyarzún. Y él tiene una letra, una canción que dice, se quedó conmigo. Y digo, si en esta mañana decides dar un paso de fe y te comprometes a ser un poquito más coherente, quiero que sepas que tu compañero de viaje nunca te va a dejar. Amén. Y esta letra es para ti y con esto terminamos. Dice Jesús Adrián Romero, se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche. Y Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar, Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor, Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso y en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó.
Se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí. Porque dijo que estaría conmigo hasta el final. Porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Porque Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo. Aunque a veces pienso que no puedo. Él sigue aquí. Él sigue aquí. Y la última estrofa. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Que Dios nos bendiga, hermanos.